La locura es no hacer nada. Cuarta parte. Como me comprometí al iniciar esta serie de artículos, en este toca desarrollar el relativo al futuro de nuestras pensiones. Un tema que se nos ha pretendido vender como un problema irreductible y que a mi entender no es más que otra de las incoherencias que se derivan de un modelo económico en el que la distribución de lo que se ha producido es acaparada por un sector minoritario de la población. Sobre esta cuestión se han vertido ríos de tinta. Se nos ha dicho que como consecuencia de un descenso de la natalidad que conlleva que la relación entre una población activa y otra no activa esté decreciendo, las cotizaciones realizadas por los que se encuentren en una edad de trabajar no serán suficientes para cubrir los egresos implicados en la cobertura de nuestros jóvenes y de nuestros mayores. Algo que en lo que se refiere a esta situación de desequilibrio, y solo a esta situación de desequilibrio, a mi entender es cumplidamente cierto. Y esto, a pesar de que recientemente haya sido publicado, que este incremento de la dependencia es completamente falso. Que si en 1981, por cada 3 personas en edades activas, había 2 en edades inactivas, en 2011 habíamos logrado que por cada 2 personas en edades activas hubiera solo una en edad inactiva. Es decir, la relación habría pasado de un 63,2% a un 50,5%. Algo que al no tener en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso contemplado es tan solo una verdad a media. Por la evidencia conocemos que nuestro índice de natalidad está bajando y que en función de los avances de la medicina, la esperanza de vida sigue prolongándose. En este contexto, el coeficiente intergeneracional que los gobiernos de todos los colores pretenden validar para establecer lo que en el futuro hayan de ser las pensiones es totalmente coherente con su realidad, como lo es el de dilatar el ciclo laboral, conociendo que con ese nuevo ciclo se estará prolongando el desamparo de los innumerables números que durante años no encontraron trabajo. Esta es su realidad, una realidad que es el producto de una racionalidad subjetivada. Esto es algo que conoce una supuesta ministra de Empleo, que en sus funciones de instruir al personal tiene que seguir las directrices que personalmente le han impartido desde arriba. Es una labor ingrata, pero hay que reconocer que con este asentimiento, tanto ella como los que dicen gobernarnos se están asegurando su futuro. Y es que, como nos dijo Albert Einstein, no se puede resolver, yo diría decentemente, un problema haciendo uso de la mentalidad de aquellos que lo generaron. En contraste con lo que anteriormente se nos ha afirmado, se ha arguido que el futuro de nuestras pensiones es completamente sostenible, en función de que las diferencias entre el número de pensionistas y el de cotizantes siempre será menor que el crecimiento anual de la productividad. No obstante, con esto no se soluciona la situación que tendremos que afrontar en el futuro. En una tierra en la que los recursos son finitos, esta teoría es insostenible. Los países que hemos ubicado en el primer mundo no pueden seguir creciendo indefinidamente, porque la extracción, comercialización y utilización de materias primas, así como la deposición de los residuos, nos llevarían a una situación de enfrentamiento con el resto de los países menos desarrollados. Una situación que si durante un cierto tiempo se ha mantenido en función de haber comprado voluntades, no podrá ser soportada indefinidamente. Al parecer, nos encontramos enfrentados a un problema de muy difícil solución. Y es que lo que hasta ahora a nivel nacional fueron nuestros problemas, están empezando a ser considerados como un aditamento a los que como propios se están soportando en el resto del globo. La cuestión no radica en el número de personas que se encuentren ubicados en los sectores activos y pasivos. No es ni siquiera que el incremento de la producción ha tendido en los últimos tiempos a ser mayor que el de la población. El que con mayor predicamento es señalar, asumiendo los que se han señalado, lo tenemos
en el de los individuos que trabajen y coticen y en el de aquellos que estén recibiendo prestaciones. Es el desconocimiento, aunque sería mejor decir la desvergüenza, de la política que se persigue en esta economía capitalista. Es el proceso que se está llevando a cabo con el fin de incrementar los beneficios a través de una reducción de las plantillas. En nuestro caso, el problema no está en que no haya recursos con los que subvenir las necesidades de nuestros pensionistas. Está en que estos recursos no son utilizados para cubrir las necesidades de nuestra población. El problema es estructural. Cuando las imposiciones al mundo empresarial, por unas aportaciones al PIB de un 53%, no superan por término medio el 19%, ¿cómo es posible que las imposiciones que entre impuestos directos e indirectos se hayan de soportar por el 47% restante de dicho PIB lo tengan que sufragar los trabajadores? Asumiendo un modelo económico con el que estoy en total oposición, entre los problemas que aquejan a esta economía, los relativos al sistema público de pensiones emanan de una estructura productiva en la que el trabajador es tan solo una cosa, un elemento del que se puede prescindir sin que se alteren las funciones que ha de desarrollar la economía en toda sociedad. Una cuasi entidad que, con independencia de haber sido utilizada durante el tiempo que se le brindó un trabajo, una vez que ha perdido toda utilidad, solo le queda lo que estudiadamente no puedan negarle. Estos problemas trascienden a un incremento de la natalidad y a una prolongación del ciclo vital. Se originan en unas estructuras productivas y distributivas en las que la mayor parte de la población ve como su futuro se encuentra hipotecado por las exigencias que en cada momento demanda la bestia. No importa que se produzca un incremento de la producción, a fuer de insaciable de no existir un contrapoder que contenga sus saqueos, el objetivo de los capitalistas es seguir medrando con respecto a otros. En el pasado, a través de ese contrapoder, se consiguió que dejaran de hacerlo sobre los esclavos. En cierta forma llegó a eliminarse la relación con la que el que ostentó el poder forjó los términos nobleza y populacho. Pero esa bestia es incansable. Y cuando en nuestros días ha desaparecido ese contrapoder que la tuvo embridada durante varias décadas, está volviendo a reclamar lo que de siempre ha considerado como suyo. A rumiar como obsoleto un incremento de nuestras pensiones vinculados al IPC, estas mentes preclaras que dicen están gobernándonos, no consideran suficiente que el obrero solo perciba una fracción del valor de lo que con su trabajo ha estado produciendo. Es necesario que lo que en el futuro haya de percibir como salario, en función de esa mano repleta de alfileres que fue la alegoría con la que se le dio sentido y letra al laissez-faire, deje de estar relacionado con aquello que estuvo percibiendo en el pasado y se adapte a lo que el monstruo considere que es el mundo real, es decir, su propio mundo. Se nos ha dicho que para que en esta economía se generen recursos con los que posibilitar el mantenimiento de las coberturas sociales, es necesario producir más y mejor. Con este más entiendo que lo que entienden los que están defendiendo este argumento, se nos trata de vender, entre otras cosas, que los recursos que existen en la Tierra son inagotables. Con el mejor es difícil entenderlo. Tenemos que entender cómo mejor producir de una forma más competitiva. Y si eso es lo que se nos recomienda, ¿mejor para quién? Porque en los últimos 12 años, en las economías más desarrolladas, la productividad ha sido más de 2 veces superior al de los salarios. Y si son los salarios los que soportan la mayor parte de las imposiciones, ¿no resulta indecente que se nos esté alegando que el mantenimiento de las coberturas sociales depende de que produzcamos más y mejor? Si este incremento de la productividad se ha producido e incluso se ha intensificado a lo largo de todo este periodo recesivo, ¿cómo tienen la desvergüenza los que solo deberían hacer constar en sus currículos el tener que avergonzarse de sus actos? ¿Tratar de imponernos un 10% de recorte en los salarios?
en aras a una competitividad que en lo que se refiere a este 10% se vería reducida a tan solo un 4%, en función de la participación de los salarios en el costo final de los productos y servicios? ¿Son estúpidos? ¿No sería más ajustado decir, recordando aquella frase de Sánchez Gordillo, que los que están gobernándonos obedecen como putos mamporreros? Se nos ha dicho, sin decirnos cómo se justifica, que como consecuencia de lo que tenemos que considerar como real, deberíamos suscribir unos fondos de pensiones con los que superar unas carencias de seguridad que estamos obligados a evitar. Lo que se nos ha tratado de ocultar es que, en esta economía de mis pesares, las pensiones públicas superan los 117.000 millones de euros anuales y que por tanto se considera necesario gestionar el producto con el que se ha de elaborar este pastel. El que las prestaciones por jubilación que se hayan de abonar sean puestas en tela de juicio es totalmente irrelevante. Lo cardinal es que lo privativo participe en el banquete. Una vez que lo particular se encuentre sentado a la mesa, lo mismo que está ocurriendo con la educación y con la sanidad, con el cuchillo y con el tenedor se podrá defender lo que tenga que llevar a cabo la cuchara. Pero es que además, los problemas que se habrían de producir como consecuencia de esta suscripción de un fondo de pensiones no estarían circunscritos a la participación de ese banquete. Como todos sabemos, y a los que no lo hayan captado tendremos que hacérselo saber, debido a la naturaleza de una economía que, a tenor de las dificultades que encuentra el modelo productivo y el rendimiento que descubre en una estructura financiera que por su relevancia tienen los gobiernos que proteger a toda costa, la gestión de estos fondos no estará dirigida a la formación y el desarrollo de la economía real. Mientras que gocen de esta protección, lo que se pretende asegurar se encontrará sometido a las tendencias especulativas de los gorrones y parásitos que pululan en esta economía. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que en una economía en la que tanto los beneficios como los salarios y otras retribuciones han conseguido que en nuestra sociedad existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, lo que unos y otros pudieran consignar en un fondo de pensiones sería tan dispar que, en el mejor de los casos, generaría en el futuro unas diferencias tan profundas como las que se están sufriendo en el presente. Y esto es algo que, aun admitiendo que lo que uno haya destinado a cubrir un fin determinado es algo que ha de estar intrínsecamente vinculado con el que lo materializó, antes de sancionar como correspondiente el disfrute de esta consignación, es preciso ponderar si, como consecuencia de las irregularidades que tienen lugar en nuestra economía, es procedente transferir al futuro lo que se haya hecho mal en el presente. Al iniciar este artículo dije que sobre el tema de las pensiones se han vertido ríos de tinta. Lo que a mi entender ocurre es que, siendo muy numerosa la tinta derramada, no refleja el caudal que en estos ríos discurre. Ocurre que lo que la ministra del Embeleco presentó el pasado lunes 2 de septiembre a los interlocutores sociales como su propuesta para una nueva reforma del sistema público de pensiones tiene que ser considerado como una nueva fórmula ideada por la Administración para apropiarse, emulando al capital, de otra fracción del poder adquisitivo que en su versión pasiva le quedaba al sector laboral. Una fórmula que se ha tratado de justificar en función de lo que últimamente ha sido beatíficamente bautizado con el pomposo título de factor de sostenibilidad. Es cierto que, si asumimos las disfunciones que concurren en este modelo, tenemos que aceptar esta reforma del sistema público de pensiones. Lo que ocurre es que, aun teniendo que asumirlas, las recuso con todas mis fuerzas. Como se señaló en otra parte de este artículo, el motivo que está poniendo en peligro las futuras prestaciones se encuentra en la disparidad que existe entre aquellos que están trabajando y los que reciben prestaciones. Y si esta disparidad tiene lugar, es porque, como consecuencia de las
transferencias de rentas con las que el capital expolia a los trabajadores, se produce una distorsión de la demanda que genera un modelo económico que para que pueda funcionar tiene obligatoriamente que dejar en la cuneta a un elevado número de miembros a los que debería estar representando. Entre las fórmulas más conocidas con las que el capital se ha estado apoderando de parte de las rentas del trabajo, podemos citar la plusvalía convencional y la plusvalía relativa, las que, a pesar de ser unas extracciones, al ser al mismo tiempo la materialización de un beneficio que posibilita que la economía pueda seguir desarrollándose, mientras que no consigamos conformar un modelo de mercado diferente, estamos obligados a convivir con ellas. Entre aquellas que por su aparente levedad les hemos prestado menor atención, se encuentra, en primer lugar, la inflación generada por esa concesión de crédito en la que se ha tenido que incurrir para incrementar lo que de forma natural hubiera tenido que ser la demanda, así como en esa apreciación de los productos y servicios que se originan en el proceso productivo, más allá del incremento de los medios de cambio que han de representar a un mayor número de productos y servicios. Una apreciación que, al ser siempre superior al dueto personificado por el posible encarecimiento de los costos incurridos en esa producción marginal y el incremento de los medios de cambio, se ha tenido necesariamente que materializar como un acrecentamiento de los beneficios. Un incremento en el que potencialmente el obrero debería participar, que en el caso de hacerlo acostumbra a revertir en un mayor consumo, pero que en la realidad solo sirve para incrementar el patrimonio empresarial. Y para demostrar lo que estoy afirmando, solo tenemos que fijarnos en las confabulaciones con las que los oligopolios acuerdan los precios, en las pérdidas y fraudulentas escaseces con las que se establece lo que hay que pagar por las materias primas, e incluso para poder satisfacer el hambre a través de operaciones a futuro. En segundo lugar, la que en función de lo que se conoce como ley de Ockham, laxa, pero no menos firmemente nos señala como tasa natural de paro. Y en tercer lugar, esa fórmula esperpéntica con la que se nos trata de disciplinar que una subida salarial tiene que estar directamente relacionada con un incremento de la productividad. Sin embargo, y con independencia de estas 5 fórmulas con las que se transfieren rentas desde el sector laboral al capital, este modelo de producción y de distribución no tiene bastante. La administración se ha visto obligada a tener que participar en el banquete, porque esto es lo que ocurre tanto con esta reforma del sistema público de pensiones como con los recortes que se están prodigando en educación y sanidad. Se ha visto constreñida a utilizar una fórmula con la que supuestamente validar que la degradación de las prestaciones de la administración se debe a esa disminución de la natalidad y ese aumento del ciclo vital a los que nos referimos con anterioridad. Nos ha tenido que catequizar no solo sobre lo inevitable de tener que elaborar las variables con las que tengan que ser establecidas las pensiones, sino incluso la procedencia de prolongar el ciclo laboral. Y al mismo tiempo, en el fango en el que se halla inmersa, se nos dice que como las cotizaciones relacionadas con el trabajo efectuado y los impuestos directos e indirectos que los trabajadores tienen que aportar en función del consumo no son suficientes, lo que se haya de facilitar está condicionado por las posibilidades que para proveerlo disponga el Estado. Con lo cual, las prestaciones que, entre otras cosas, se hayan de impartir a los trabajadores por jubilación, educación y sanidad, estarán determinadas por la naturaleza y por las formas con las que los gobiernos desarrollen sus actividades administrativas y gubernamentales. Unas actividades en las que los que hayamos de sufrir las consecuencias, al ser considerados los tontos del pueblo, estamos identificándonos con la democracia, con esa democracia que nos merecemos. Ocultando que si esta situación se ha producido, ha sido debido a que estos gravámenes han sido discrecionalmente utilizados por la Administración en subvenir gastos no relacionados con las prestaciones que se hubieran de proporcionar.
En la asunción de que los gobiernos han tenido que establecer una legislación con la que controlar los derechos y la seguridad del pueblo, no entiendo cómo los que nos jotean desde sus posaderos, en su depredadora manera de darnos consejos, nos recomiendan poner en manos de lo privado lo que por constituir una competencia de lo común debe ser protegido por lo público. Aunque ahora que lo pienso, aunque en realidad lo he venido pensando desde siempre, sus razones son palmarias, tan evidentes como esclarecedoras. Es por ello por lo que no entiendo, y esta vez utilizo este verbo en su más estricta acepción, cómo alguien tan profundo y tan formado como Hegel llegó a decir que el pueblo es la parte del Estado que no sabe lo que quiere, cuyo conocimiento y acción serían elementales, carentes de razón, violentos y terribles. ¿Cómo consideró que los Estados han de gozar de un poder por representación que les exima de tener que legislar de una forma participativa? ¿Os suena a lo que se intentó llevar a cabo en Chipre? Lo que están tratando de sancionar para resolver el latrocinio de las participaciones preferentes. ¿Os suena que han sido los Estados los que con su connivencia han participado en que estas situaciones se hayan producido? Pues si os suena, ya sabéis lo que les espera a aquellos que por su candidez aguardan a que sus derechos sean respetados por aquellos que nos utilizan. Como ciudadanos, han elaborado una legislación con la que nos juzgan. Sin embargo, lo que no les ha sido dable subyugar, en función de la naturaleza del modelo productivo, ha sido el enorme poder que tenemos como consumidores. Si aprendemos a usarlo, ni el capital ni los estados pueden esclavizarnos. Pero es que aún hay más. Lo que haya de ser ha de ser hecho. Y este hacer es patrimonio exclusivo del trabajo. Parafraseando a Christian Felber, a pesar de que no comulgo con su manera de enfocar el problema, mientras la gente no tome la responsabilidad completa de sus propias vidas, mientras no reclamen sus derechos, los demás harán con nosotros lo que les dé la gana, que es lo que precisamente está ocurriendo. Imaginemos una economía en la que el trabajador no fuera un factor de producción, sino una parte alícuota de lo que fuera la empresa en la que desarrollara sus actividades. Imaginemos que las cotizaciones que ese copropietario hubiera de aportar a la seguridad social para su jubilación, en lugar de ser utilizadas por el Estado para unas coberturas ajenas a la finalidad para la que fueron abonadas, y que por tanto serían extrañas a la sostenibilidad que el cotizante trató de asegurar, permanecieran en la empresa como una inversión adicional sometida a una caución con la que se asegurara la representatividad de su vigencia. ¿No estarían contribuyendo con ellas al desarrollo de las mismas? En el supuesto de que esto pudiera ser llevado a cabo, y es por ello por lo que he afirmado que la locura es no hacer nada, lo que hubiera de percibir el jubilado al concluir su etapa laboral, con independencia de lo que en el peor de los casos pudiera ocurrirle a su empresa, estaría garantizado en función de configurar una caución. Seguiría constituyendo un fondo que podría reasegurarse, consignándolo conjuntamente con los rendimientos económicos que hubiera de adscribirle al capital caucionado en el activo de otras empresas. Los beneficios, y en su caso las pérdidas, habrían adquirido sentido. Se habrían incorporado al mundo del trabajo. Y el trabajador no dependería más que de aquello que a través de su esfuerzo se hubiera procurado. Su bienestar futuro estaría vinculado a lo privado. Pero esta privatización estaría directamente relacionada con una peculiaridad de lo común, que es la que nos permite conciliar lo subjetivo con la pluralidad que individualizadamente caracteriza a la generalidad. En una simbiosis en la que su futuro no tendría que ser protegido por lo público, lo privado y lo común se habrían amalgamado. Complementando lo que he manifestado, sé que si me aventuro a sugerir que compartamos lo que a continuación voy a expresar, en vez de compartir me estaré introduciendo en un avispero. Que si en el derroche de imaginación que me he atrevido a utilizar proclamara que el Estado es un pésimo gestor de las riquezas presentes y futuras,
estará generando una confrontación que obligatoriamente habrá de generar unas desagradables disonancias, que si en sintonía con lo que se explicita en las riquezas de las naciones, me inclino a creer que con la defensa del interés de lo individual se está defendiendo el de la pluralidad, soy uno más de los insignes defensores de la escuela austriaca. Y sin embargo, de la misma manera que sostengo lo dicho, tengo que discrepar con las inferencias con las que Adam Smith fundamentó la formulación de dicho acerto. A mi entender, lo común debe de ser una proyección de lo individual. Lo que ocurre es que si en lo individual se producen disfunciones, lo común se convierte en una prolongación de los desencuentros. Y en el siglo XVIII era imposible concebir un modelo que no fuera el que le tocó vivir. El Estado fue y es el dueño del caballo. Pero lo más que se puede esperar de esta posesión es que el primero alcance con sus ojos contemplarlo como un animal, al que se puede uncir al carro, y en el peor de los casos, un espécimen irracional que puede cocearle. El Estado es en realidad un simple empleado, que al haber sido contratado a través de las argucias de los más poderosos, no podemos exigirles, por poner un ejemplo, que lo que se haya recaudado, en lugar de emplearse en salvar a los bancos, sea utilizado para cubrir las necesidades de la sociedad. Y no podemos exigírselo porque, en nombre de la fiebre que habría de ocasionarle a su patrón la extirpación de un tumor maligno, mientras siga la fiesta y el cuerpo lo resista, lo más importante no es que este absceso siga reproduciendo. En este contexto, y aun siendo consciente que la propiedad privada, tal como la sufrimos en esta economía de mercado, es más eficiente que la pública, los resultados que se generan en su forma de materializar la producción y la distribución conllevan una serie de secuelas que necesitan ser reparadas con la participación del Estado. Existen productos y sobre todo servicios que, por no ser económicamente rentables, tienen que ser facilitados por lo público y en consecuencia estar subvencionados. Es en este contexto por lo que no podemos prescindir de una recaudación impositiva que haga posible la materialización de unas demandas que, al no ser económicamente viables, tienen que ser facilitadas por las empresas públicas. Lo que no solo hemos de imaginar, sino además procurar que se cumpla, es que la existencia de estas empresas de lo público, en cierta forma, debería estar determinada por la anuencia con la que la ciudadanía contemple su mantenimiento. Un ascenso que habrá de conseguir como un resultado de su rentabilidad social. Por otra parte, y en este contexto, no podemos olvidar que si la subvencionáramos sin ninguna cortapisa, su rentabilidad jamás podría llegar a conseguirse. Sus miembros se acostumbrarían a aceptar unos rendimientos que, aunque fueran un tanto menores que los obtenidos en la empresa privada, les eximirían de tener que aplicar a sus actividades un mayor grado de eficiencia y sacrificio. Las empresas públicas se convertirían en unos centros de ineficacia y de apatía. ¿Qué es lo que constituye una locura? Considerar que lo que se ha venido señalando en los últimos párrafos como un producto de la imaginación no es dable materializarlo. O seguir consumiendo mentiras, que es la peor forma de renunciar a nuestra capacidad de imaginar. Es cierto que para llevarlo a cabo se necesita una estructura que, al ser extremadamente compleja, no se puede abarcar con lo que en estos párrafos ha sido presentado como una ficción. Lo que ocurre es que, si con la imaginación es dable concebir un mundo mejor, plasmarlo no es dable conseguirlo haciendo nada. A veces lo más lógico es no anatemizar a la locura.